Azul te entiendo. Bueno, estamos de regreso. Pasamos a discutir el polémico tema de la inclusión de Jaime Rodríguez el Bronco en la boleta electoral ordenada por el Tribunal Electoral de la Federación. Y se encuentra con nosotros Denise Dresser. ¿Cómo estás, Denise? Hola, buenas noches. Gerardo Esquivel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas Gerardo. noches. Y Francisco Paco Guerrero. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Oye, me reclamabas, me decías que lo del Madrid hoy fue como lo del Bronco del Tribunal. No, ¿eh? No. Pues tú que eres del Madrid, no, ¿tú qué opinas del Madrid? ¿Te pareció penalti o no? Sí, claro que fue penalti. Bueno, pues es que las decisiones del juez siempre son controvertidas. Ah, bueno, entonces tú, a ver, tú que fuiste miembro del... ¿Ya arrancamos de plano? Sí, ya, Ajá, claro, muy bien. pues para eso te pasé el balón. Muy bien. Tú fuiste miembro del Consejo General del IFE. Digo, me parece que la argumentación del tribunal es pésima, pero bueno. Te voy a dar dos planteamientos. Sí. Primero, un planteamiento institucional Sí. como tú sabes, yo represento a un candidato y tengo Sí. que, en ese sentido, ser congruente. José Antonio Meade fue muy preciso. Él respeta la institucionalidad vigente, Sí. que está, como tú sabes, está el órgano administrativo, que es el Instituto Sí. Nacional Electoral, el órgano revisor, la sala de última instancia, Sí. es la sala superior del tribunal. Como él mismo decía, en muchas ocasiones se puede estar o no de acuerdo con los argumentos, pero es la sentencia definitiva y nosotros respetamos esa circunstancia. Segundo, nosotros damos la bienvenida a quien se incorpore a la boleta. Hoy precisamente estuvimos discutiendo en el INE, porque estoy yo en la representación del candidato, todo el tema del debate. Va a traer muchas consecuencias que podemos hablar más tarde. Ahora, ya en lo personal. Yo fui consejero electoral y me tocó vivir muchos casos, no iguales o no idénticos, donde se polariza demasiado la discusión pública. Siempre es importante, Leo, leer las sentencias de lo que se publica. Yo creo que hay una reacción natural de polarización en la opinión pública. Yo en lo particular estoy revisando todavía la sentencia porque apenas ayer se le dio cumplimiento. Y lo que te podría decir es que quizá en el eje central de la discusión jurídica está el tema del debido proceso y de la garantía de audiencia y de la posición garantista que asumieron los magistrados. Ese es el cuore jurídico del asunto y será lo que en su momento tendrá que discutirse. La discusión política, que esa estoy al tanto de ella porque también soy parte de la comunidad tuitera y he visto las reacciones, también creo que forma parte de la propia contienda. Pero te convence, para terminar y pasarle a los otros la palabra, ¿te convence el argumento jurídico de que le violaron el debido proceso al Bronco? Yo creo que el antecedente que hubo de Florence Cassés, que en algún momento dado fue también... Ahorita vamos a hablar. Pues viene además Jorge Volpi a hablar, viene a hablar de esto, aquí está con nosotros. Exacto. Creo que es un precedente y es una discusión interesante sobre si respetamos o no el debido proceso y sobre si eventualmente nos guste o no nos guste ese argumento, se pone sobre la mesa o no. Bueno, Denise estaba desesperada escuchando. No, pues ella seguramente va a dar una visión distinta. Además de eso se trata el programa. Claro, desde luego. Aquí sí se debate. Aquí se debate sin ningún problema. Aquí no hay polarización en la opinión pública. Aquí hay todo el país en contra de la decisión y solo el PRI defendiéndola. O sea, hoy tu candidato tuitea que él sí respeta las instituciones, él no las manda al carajo como otros. ¿Quién ha mandado al carajo a las instituciones? Pues el priismo presionando al tribunal, a este tribunal que, por cierto, los 4 que votaron para que al Bronco se le dejara participar son los beneficiarios de una reforma que extendió sus plazos, empujada por el PRI, una ley cuatista, y que ahora sienten que pues tienen que agradecerle al priismo el haberlos colocado, dándole el pase a un candidato que la propia institución, el INE, aquí están los números, 58% de firmas apócrifas, 810.995 firmas no encontradas en la lista nominal, 158.532 simulaciones de firmas, 173 millones de pesos de financiamiento sospechoso. Y podría alargarme. A ese candidato se le dejó pasar. ¿Y por qué se le dejó pasar? Pues para dispersar el voto opositor, para fragmentar el voto que de otra manera se iría al López Obrador probablemente, o a Anaya. Bueno, pero déjame preguntarte, porque tú y yo discutimos mucho en esta mesa el tema de Florence Cassés, por cierto, y decíamos, no le respetaron el debido proceso y por lo tanto la tienen que liberar. Me parece Paco lo pone en ese sentido, no le respetaron el debido proceso al Bronco, por lo tanto
tanto lo tienen que registrar. Ese Perdón, es es la comparación más engañosa y tramposa e intelectualmente deshonesta que he escuchado en tiempos recientes. ¿Por qué no es comparable al caso de Florence Cassés? Porque el Bronco tuvo la oportunidad, fue 12 veces al INE a revisar todo aquello que... Pero dice que no le dio tiempo, ese es el argumento. Pues es que eran tantas faltas. Pues sí, exacto. No. A ver, vea, los penalistas que se han pronunciado al respecto han dicho este argumento de quienes votaron a favor de garantista, protector de derechos, protección del debido proceso, es solo un argumento fársico para tapar lo que O sea, ¿te parece bullshit? Me parece absoluto bullshit, y la única que tuvo el valor y... Bueno, fueron 3 que votaron. No, pero la que tuvo el valor de decirlo con todas sus palabras fue la propia presidenta del tribunal, que dijo cómo es posible que nosotros como institución estemos validando la falta de ética de un candidato independiente que ha violado todos los procesos y podría seguir hablando de más irregularidades. O sea, aquí la institución, el tribunal, se da un disparo en el pie, acaba minando su propia credibilidad y probablemente en un acto profundamente contraproducente para el priismo va a ayudar al López Obrador, porque el descrédito de las instituciones es tal que cuando él dijo manden al diablo a sus instituciones, pues ahora la opinión pública va a coincidir en que tiene razón. Gerardo, asesor de la campaña de López Obrador, hay que decirlo, en esa calidad ya está. Sí, yo coincido plenamente con lo que dice Denise y además coincido en que de alguna manera valida el discurso que ha dado López Obrador durante muchos años, que es las instituciones, algunas instituciones en México están cooptadas. Y me parece que la resolución del tribunal confirma esa suposición y creo que efectivamente hay un consenso en ese sentido. ¿Tampoco te convence lo de la violación al debido proceso? En lo absoluto. Y no me preocupa, y es importante decirlo, no me preocupa en términos de las implicaciones que tenga electorales, porque también hay que separar esa parte. Me preocupa en términos estrictamente de la aplicación de la ley y de lo que sabemos que pasó. Es decir, sabemos que hubo todas estas irregularidades que ya mencionó Denise, que acusa que no le tuvo suficiente tiempo para aclarar su situación. Otros candidatos no estuvieron en esa circunstancia. Margarita Zavala, que también tenía algunos problemas, estuvo su equipo hasta donde sé, cotidianamente arreglando esa situación. Oye, pero sí es diferente, creo que es importante separar el tema de Margarita del Bronco, porque en el rubro más grave de fraude, que son las simulaciones, Margarita tuvo prácticamente, o sea, estoy totalmente muy de acuerdo. Poquitas, ¿no? Estoy de acuerdo que el caso de Margarita es muy distinto. Sí, porque es que yo he escuchado quieren meter a Margarita junto al Bronco y creo que no la meto en el mismo cajón. Yo sí distingo que está tiene muy pocos casos que le acusaron de fraudulentos, a diferencia del Bronco y de Ríos Peter. No, bueno, Ríos Peter se voló la barda, 800,000. ¿no? Pero una de esas hasta Ríos Peter podría quedar. Pues posiblemente. Pero justamente creo que ese es el problema, que se abre la puerta a que todos esos casos con flagrantes violaciones efectivamente terminen estando en la boleta en un afán político, yo creo que erróneamente calculado además, porque yo sí creo que fue tan burdo todo el proceso y fue tan descarado que yo sí creo que se le va a terminar revirtiendo a quien quiera que haya instrumentado. Pero también a lo mejor acaba siendo un tema de aquí, del círculo rojo, de debates, de la hora de opinar. Para la gente, pues qué tribunal y esas cosas no entienden nada. Es posible, pero a lo mejor es la apuesta. Yo no subestimaría eso, pero sí creo yo te digo, a lo mejor esa es la apuesta. Pero sí creo que valida en última instancia un discurso y que en ese sentido creo que sí es importante qué implicaciones puede tener en términos del voto favorable. Paco Guerrero. Por razones de la equidad de la contienda me toca entrar. Mira, yo creo que todas las opiniones interesadas que se dan, algunas muy obsesivas en contra del PRI, hay personas que tienen una obsesión enfermiza con el PRI y lo hemos visto en este debate. Absolutamente legítima. Cuando yo hablo, volvemos otra vez al mismo método, siempre es apreciable que me dejen hablar. Aquellas personas que tienen una obsesión con el PRI construyen siempre teorías en torno a que cualquier cosa que sucede tiene que ver con el PRI. Primero, todavía falta que se desahoguen algunos procedimientos con la FEPADE. El Consejo General del INE aprobó, dentro de las cuestiones que aprobó en estos días, dar vista a la FEPADE en torno a la relación, esta circunstancia que han señalado de algunas cuestiones ilegales o fraudes que se hubieran presentado. Ahí está el fiscal especial que tiene que definir el fiscal de la FEPADE. Segundo, ya en la parte política, que es a donde una cuestión legal y técnica. Si la FEPADE efectivamente encuentra que hubo fraude, ¿se quitarían al Bronco de la boleta? Entraríamos en algo inédito, tendría que sustentar jurídico. Hoy dijo el fiscal que tiene que hacer una discusión al respecto.
lo tiene que sustentar jurídicamente y tiene que darse, aunque a muchos no les guste, el debido proceso, por supuesto. Y tiene que darse. O sea, podría regresar al tribunal. Todo siempre está sujeto. Acuérdate que siempre que se hace una acusación del Bronco contra el INE o del INE contra el Bronco, y esto te lo digo por mi experiencia de haber sido autoridad electoral, tienen que desahogarse los procedimientos. Eso es inevitable. Ahora, regresando a la parte política, que es la que yo creo que, por lo menos desde mi perspectiva, es donde yo quiero entrar, porque lo otro ya se han fijado posturas. Anaya fijó su postura. López Obrador, que primero le había dado la bienvenida a los 4, luego como que dijo, no, mejor ya con el Bronco no. Se desdijo hoy, tuviste toda la sarta de cosas que dijo al respecto. Lo importante es esto. Yo respeto a los ciudadanos y creo que los votos no tienen dueño. Yo no pienso que los seguidores del Bronco van a ir en un sentido o en otro. Pues habrá que ver cómo se desarrolla la campaña. Primera circunstancia que va a suceder ahora, querido Leo, y hoy lo estuvimos discutiendo en la mesa de representantes, es el tema de los tiempos. Te digo una preocupación que yo tengo, y yo creo que en esta Gerardo me podrá acompañar porque representa también a un candidato. De la bolsa de tiempos que ya teníamos, que eran para 4, pues ahora hay que repartirla para 5. Y además nos fuimos... Pero les dan bien poquito a los independientes. Muy poco. No, pero no, me refiero a los tiempos del debate presidencial. Ah, del debate. Claro, por supuesto. No, bueno, en los tiempos de radio y televisión, realmente los... y concluyo con algo para tratar de concluir con algo positivo. Yo sí creo que lo que está aconteciendo en materia de los candidatos independientes tiene que obligarnos a todos a una reflexión sobre el modelo de los independientes y sobre si vamos a llegar a la elección del 2024 y a las intermedias que tendremos en materia legislativa con este modelo, porque fue todo tan alambicado y tan complejo que no permitió y generó este tipo de circunstancias. Bueno, pero también hay que decirlo que hubo candidatos que presentaron limpísimas sus firmas. El caso de Marichuy, por ejemplo, bueno, el caso de Marichuy y el caso reconocido, ¿no? El caso de Kumamoto, por ejemplo, ¿no? O sea, y de Cloutier, que lo reconoció el propio. Claro, desde luego. Coincido. A ver, supongo que te referías a mí cuando hablabas de los... no, yo hablaba en general, Denise. No me refería a nadie en particular. Pero yo quiero ponerme el saco. Yo sí tengo una obsesión enfermiza contra el PRI y como la tiene 8 de cada 10 mexicanos. ¿Y por qué esta obsesión enfermiza? Pues está totalmente justificada por lo que acaba de ocurrir en el tribunal. ¿Pero tienes alguna prueba o son solamente, en torno a los magistrados? No, a ver, hablemos de cómo el PRI ha usado a la PGR para irse tras Anaya y proteger ¿Ahora vas a a los defender a Anaya, entonces? No, yo aquí no defiendo a nadie. Yo estoy hablando de hechos. La PGR que ha protegido a Emilio Lozoya y ha archivado el caso de Odebrecht cuando en el resto del país, del continente, están cayendo presidentes, senadores, legisladores, etcétera. Usaron ustedes a la función pública para exonerar a Enrique Peña Nieto por la Casa Blanca. Usaron a Cedesol para desviar recursos. Eso que fue evidenciado por Animal Político en un largo reportaje que acaba de ganarse el premio Ortega y Gasset como mejor investigación en América Latina. Usaron a la Secretaría de... O sea, lo que estás diciendo es que hay una operación del Estado mexicano que hoy controla el PRI a favor mi lista sigue. Usaron a la Secretaría de Hacienda para premiar amigos y castigar a enemigos vía el ramo 23, como lo acaba de documentar México Evalúa en su informe sobre el ramo 23. Pero tú pones lo del tribunal dentro de esa... dentro ¿Qué es lo que Paco dice? Pero no tienes pruebas. ¿Dónde están las pruebas de lo que está diciendo Denise? Porque es su dicho. A ver, perdóname, hubo una exoneración de todos los involucrados en la Casa Blanca por Virgilio. No, estamos hablando del tribunal, Denise. Estamos hablando de lo del Bronco. A ver, yo soy una politóloga entrenada a ver patrones. Y aquí hay un patrón sistemático de uso partidizado y politizado de las instituciones del Estado en favor del PRI. Ese es mi argumento. Ese es tu argumento. A ver, venga, yo creo que, digamos, Gerardo. También es así que en cuanto se supo cómo se... ¿Tú estás de acuerdo con Denise? Yo coincido plenamente con Denise. Sí. Y creo que eso se ve reflejado en que cuando se supo más o menos por dónde venía la propuesta de dictamen, pues se sabía ya cuál iba a ser el resultado. Es decir, es muy curioso que la discusión seguía en el tribunal y ya los periodistas estaban diciendo cómo había quedado la votación y quién había votado a favor y quién había votado en contra. Pero sí hay que ser muy cuidadosos, que no ha salido ningún tipo de evidencia de que los presionaron. Y a lo mejor nunca saldrá. No, o sea, sí es... Yo también soy de los que pienso que los presionaron, ¿eh? Sabemos cómo ocurren estas cosas. Lo escribí hoy, pero para que la audiencia sepa, no hay evidencia. Usan guantes para no dejar huellas, eso lo sabemos. ¿Usan qué? Guantes para no dejar huellas. En fin, eso lo sabemos que ocurre. Entonces, pero, insisto, me parecía muy sintomático que estaba la discusión en el Pleno
y ya había periodistas diciendo cómo había sido el resultado de la votación y quién había votado en qué sentido, porque ya se sabe en función efectivamente de las relaciones que tienen previas, cómo llegaron a los... O sea, ya no son independientes y autónomas las instituciones. Yo creo que en este caso el tribunal, creo que está en cuestionamiento precisamente eso, con una decisión de esta naturaleza. Insisto, no tiene que ver con las implicaciones que pueda tener electoralmente. Hoy salió una encuesta de parametría donde dice cómo era a fines de marzo con el Bronco y sin el Bronco. No afecta a ningún candidato, afecta a la participación, pero no afecta en lo absoluto. Entonces, no tiene que ver mi preocupación con eso. Mi preocupación tiene que ver un poco como pasaba con el caso de la PGR y Anaya, que es el uso de las instituciones. Creo que estar en esa discusión ¿No les preocupa, es preocupante para el país. Paco, ¿no les preocupa en la campaña de Mid que puedan rebasar al segundo, rebasar al primero, ganar la elección y que la población se quede con la idea de que fue una elección fraudulenta por este tipo de cosas? Mira, Leo, yo pienso que hablaba Denise de patrones. Sí. Entre aquellos que se identifican como opositores, siempre hay el patrón de construir un complot para poder en algún momento dado justificar una derrota. Eso es algo que hemos visto, por lo menos yo lo he visto en los últimos 12 años. En el caso particular de las instituciones electorales, y yo lo viví en carne propia, siempre que tomas una decisión, hay alguien a quien beneficia esa decisión y hay alguien a quien perjudica esa decisión. A mí lo que me parece suicida y verdaderamente absurdo es que de un plumazo con argumentos que a mí me parecen bastante anodinos porque son solamente suposiciones que no tienen elementos de prueba, decidamos ahora, a menos de 80 y tantos días de la elección, que el tribunal ya desapareció, que no existe, que el INE es el único que hace bien su trabajo, cuando tú sabes muy bien que el mecanismo como se diseñó en la Constitución es que el órgano administrativo toma decisiones. A mí, siendo consejero, me revocaron muchas veces decisiones cuando fui con la mayoría. Entonces, creo que se hace una... Pero déjame, bajo tu mismo argumento, Paco, dices, con las decisiones se beneficia y se perjudica. ¿A quién beneficia esta decisión? En esta decisión en particular, los dos que se quejaron, que fueron el Jaguar y el Bronco, obtuvieron resoluciones distintas. En el caso del Bronco, por violaciones al debido proceso. El beneficiario es nada más el Bronco. Bueno, en este caso él aparece en la boleta y en el caso del Jaguar le dieron 10 días a efecto de que él desahogue. Yo creo... El PRI no se ve beneficiado. A eso te quería llegar, ¿no? Es que yo lo que quiero decirles es esto. ¿A quién le ganó el Bronco en Nuevo León la última ocasión que hubo? Te hago una pregunta. ¿El PRI ganó esa elección? No. Bueno, entonces dejemos de hacer suposiciones de esas características, porque ¿sabes qué termina siendo? Propaganda opositora barata desde mi punto de vista. El PRI no tiene que ver nada con esta decisión. Fue una decisión que se tomó, que es controvertida y genera estas opiniones. Yo lo entiendo, es parte del debate público, pero va a tomar muchas decisiones y también va a tomar muchas decisiones en línea, y yo no estoy a favor, en lo particular, de mandar al diablo a las instituciones. Bueno, ya me está matando el productor que nos tenemos que ir. Les voy a dar a cada uno 20 segundos para concluir. 20 segundos. Esta crítica a la postura del tribunal no proviene de una posición opositora al PRI, proviene de una preocupación sobre el deterioro institucional del país, la credibilidad de nuestras instituciones electorales, que eran la joya de la corona y ahora son espejitos. Sí, me preocupa la fortaleza institucional del país. En efecto, creo que esta decisión cuestiona la integridad, digamos, del tribunal, y me parece que valida un discurso que ha tenido López Obrador de manera consistente respecto al uso faccioso de las instituciones en el país. Paco, 20 segundos. Yo confío en las instituciones electorales, vengo de ellas, y en el caso particular habrá algunas que gustarán, habrá otras que no, pero no tenemos otro modelo y no vamos a tomar decisiones a mano alzada. Muy bien. Gracias, Paco Guerrero. Gracias, Gerardo Esquivel. Gracias, Denise Dresser. Viene Jorge Volpi a presentar su más reciente libro en un momento más.